Hola, ¿cómo están? En este video les hablaré acerca de la suma de un sistema de fuerzas coplanares. Una fuerza puede descomponerse en dos componentes a lo largo de los ejes X y Y. Estas componentes se suelen llamar componentes rectangulares. Estas componentes rectangulares se pueden representar y trabajar de dos formas, mediante notación escalar o por notación vectorial cartesiana. Notación escalar. Mediante la ley del paralelogramo, la fuerza se puede descomponer de esta manera. Primero, trazamos los ejes X y Y. Ahora trazamos una recta paralela al eje X y su respectiva componente de la fuerza F sobre el eje Y. Hacemos lo mismo para el componente sobre el eje X. Para dar la orientación le ponemos un ángulo θ entre el vector y en el eje X. Entonces con esta figura podemos afirmar que F es igual a la suma de sus correspondientes componentes Fx y Fy. Ahora calcularemos las magnitudes de estas componentes. Para calcular la magnitud de la fuerza Fy, primero aplicaremos la trigonometría. En este caso sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Aplicando seno a ese triángulo será Fy sobre F. En caso de coseno será Fx sobre F. Despejamos F de Y, despejamos F de X y ya tenemos las magnitudes de las componentes con las variables de F y θ. Notación vectorial cartesiana. En este caso de igual manera descomponemos la fuerza F, Fy y Fx. Sabemos que la suma de estas componentes da igual al vector original o a la fuerza. Representaremos las componentes de los ejes X y Y en términos de vectores cartesianos, I y J. El vector unitario I se encuentra a lo largo del eje X y J en el eje Y. Ahora lo que es F se puede representar de esta manera, que es la multiplicación de la magnitud de un componente por su vector unitario a su respectivo eje. De igual manera, utilizando lo que es la trigonometría, podemos calcular lo que es las magnitudes, ¿no? Y tenemos esta última expresión que representa de una forma vectorial cartesiana. Resultante de fuerzas coplanares. Podemos utilizar cualquiera de los dos métodos para determinar la resultante de varias fuerzas coplanares. Para hacer esto, cada fuerza se divide a lo largo de los ejes X y Y. En este caso F1 se descompone en F1X, en F1Y, F2 de X, F2Y, F3. De igual manera representamos a través de una notación vectorial cartesiana las fuerzas F1, F2, F3. Ahora reemplazamos a la ecuación original Fr, acomodamos mejor, agrupamos los que están multiplicados por un vector unitario igual a IJ. Si descomponemos lo que es la fuerza resultante, también tiene componentes en X y Y. Igualando estas dos ecuaciones nos da como resultado que la magnitud Frx es igual a F1x menos F2x más F3x, y la magnitud de la otra componente es igual a F1y más F2y menos F3y.
A través de esta expresión podemos decir que la magnitud de la fuerza resultante en el eje X es igual a la sumatoria de las fuerzas en fx y la otra componente de igual manera. Ahora solo falta lo que es la magnitud de la fuerza. Para eso utilizamos lo que es la ley de Pitágoras. Y a través de esta expresión ya podemos calcular lo que es la magnitud de la fuerza resultante. Y por último, la dirección de la fuerza resultante se calculará a través de esta expresión.